Escuchar un ruido extraño en el bosque es suficiente para ponerte incómodo, incluso a plena luz del día. Imagina despertar en plena noche y descubrir un oso grizzly arrancando la puerta de tu camioneta. Para un joven leñador, este escenario se convirtió en realidad. Acompáñanos mientras relatamos su encuentro con el oso. ¿Logró sobrevivir o fue reclamado por la naturaleza? Lo sabrás pronto. El bosque de Columbia Británica se extendía sin fin, cubierto por el peso silencioso de la primera nevada natural del invierno. Cada árbol estaba como un centinela, sus ramas cargadas de blanco inmaculado, creando una quietud casi sagrada. El silencio era profundo, roto solo por el ocasional crujir del viento entre los troncos y el suave susurro de la nieve cayendo de la copa. Era una naturaleza tanto hermosa como intimidante, donde la soledad presionaba los sentidos como el frío. Jack, un leñador de 24 años, con una figura delgada y una racha de independencia obstinada, había elegido esta soledad a propósito. Su desvencijada camioneta estaba estacionada cerca del sitio de Tala, a una distancia razonable del campamento principal. Era su santuario, un lugar donde podía relajarse del arduo trabajo del día sin las distracciones de la compañía humana. Allí sentía una mezcla de respeto y ansiedad, una tensión que lo mantenía alerta incluso cuando lo calmaba. Ese día había sido agotador, y horas talando árboles dejaron a Jack con los músculos adoloridos, sus manos temblando mucho después de dejar la motosierra. El trabajo era extenuante, demandaba precisión y fuerza, pero Jack disfrutaba del desafío. Cuando llegó la noche, estaba tan cansado que no hizo más que calentar una lata de chile en su estufa portátil. Comió y la comida caliente apenas se notaba contra el frío que se colaba en la camioneta. Cuando terminó, tiró la olla al fregadero. Se metió en su cama estrecha, subiendo una gruesa manta de lana hasta su barbilla mientras la temperatura afuera caía. Los copos de nieve golpeaban suavemente las ventanas, una canción de cuna rítmica que pronto lo llevó a un sueño profundo. La noche estuvo pesada de silencio hasta que un crujido metálico lo despertó. Se sentó con su aliento visible en el aire helado. Luego vino de nuevo, más fuerte. El sonido le atravesó el cuerpo como un pico de miedo. Algo o alguien estaba afuera. Esforzándose por escuchar, oyó un suave resoplido y los ruidos de un animal, demasiado grandes para ignorarlos. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta. Un depredador estaba investigando su camioneta. El siguiente sonido fue inconfundible. Una fuerza masiva chocó contra la puerta, sacudiendo violentamente la camioneta. Jack saltó a los pies, la cama crujió bajo él. Otro golpe siguió, las bisagras chillaron bajo la presión. La puerta se dobló hacia adentro, su marco astillándose con un fuerte crujido. Antes de que Jack pudiera reaccionar, cedió por completo, cayendo al suelo con un estallido de ruido y aire frío. Había un oso grizzly, su enorme figura enmarcada por la nieve que caía. Su pelaje estaba cubierto de blanco, su aliento se condensaba en el aire helado y sus ojos brillaban con hambre primitiva. El oso entró y hacía que el interior de la camioneta se sintiera increíblemente estrecho. El olor del animal llenó el espacio. Olfateó el aire, su enorme cabeza giró hacia el fregadero, donde quedaban restos de chile en la olla sin lavar. Avanzó volcando una silla con un casual movimiento de su pata, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. Los instintos de Jack le gritaban que huyera, pero no había a dónde ir. El diseño de la camioneta lo limitaba, con la mesa y el fregadero a un lado, la cama al otro. Sus ojos se dirigieron al extintor de incendios cerca de la estufa, pero antes de que pudiera moverse, el oso lo miró. Su mirada se fijó en él y se lanzó. El peso del oso chocó contra Jack, estrellándolo contra la pared. Un dolor explotó en su pierna cuando las garras del animal rasgaron sus jeans. El agudo sabor de la sangre llenó el aire, mezclándose con el olor musgoso del animal. Su visión se nubló por el shock y el dolor abrasante. La desesperación lo invadió. Su mano tanteó por cualquier cosa a su alcance y sus dedos cerraron alrededor del frío mango del extintor. Arrancó el extintor de su soporte y lo apuntó a la cara del oso. Apretó el gatillo, desatando un torrente de espuma blanca. La nube envolvió la cabeza del oso, picándole los ojos y la nariz. El animal reculó con un rugido furioso, sus garras cortando al azar mientras sacudía la cabeza, tratando de librarse de la asfixiante rociada.
La distracción momentánea fue todo lo que Jack necesitaba. Ignorando el fuego en su pierna, se arrastró hacia la ventana. La camioneta crujió bajo sus movimientos mientras empujaba el cristal y se arrastraba a través de él, cayendo torpemente en la nieve. El aire helado lo golpeó como un golpe físico, pero lo recibió con alivio. Arrastrándose por la nieve, puso toda la distancia posible entre él y la camioneta. Los rugidos furiosos del oso llenaban la noche, mezclándose con el crujido de la camioneta mientras se desplazaba bajo el peso del animal. El bosque se alzaba a su alrededor, sus sombras profundas y poco amigables. Las respiraciones de Jack salían en jadeos entrecortados mientras arrastraba su pierna herida por la nieve, dejando un leve rastro de sangre sobre la blanca superficie. Su ropa estaba empapada, pero siguió adelante. El débil resplandor de las luces del campamento de sus compañeros parpadeaba entre los árboles. Cada movimiento enviaba nuevas olas de dolor por su cuerpo, su visión reduciéndose a un túnel de nieve, oscuridad y luz distante. Los rugidos del oso se apagaron, reemplazados por el sonido de su respiración trabajosa y el crujir de la nieve bajo él. Los minutos se alargaron como una eternidad antes de que finalmente llegara al campamento. Cayó cerca del fuego central, apenas registrando el calor de las llamas antes de que su mundo se volviera negro. Jack despertó en una cama de hospital, su pierna fuertemente vendada y su cuerpo doliendo de maneras que no había imaginado. Los médicos le dijeron que había perdido una cantidad significativa de sangre, pero se recuperaría. Sus compañeros lo encontraron inconsciente junto al fuego, siguiendo el rastro de sangre hasta los restos destrozados de su camioneta. El oso se había retirado al bosque una vez que la camioneta no ofreció nada más para saquear. Las cicatrices en la pierna de Jack eran recordatorios dentados del encuentro. A medida que pasaban las semanas y sus heridas sanaban, sentía una inexplicable atracción hacia la naturaleza. El bosque que casi lo mató aún tenía su magnetismo, su belleza sin disminuir por el peligro que representaba. La noche en el Parque Nacional Glacier de Montana estaba fresca y clara, la vasta extensión de estrellas brillando como joyas dispersas sobre el campamento de los Johansen. La familia de 4 se había acomodado en su rutina de montaña, saboreando la calma tras un día de senderismo. El suave crepitar de su fogata se mezclaba con el ocasional canto de los grillos, una sinfonía de serenidad. El aire llevaba la mezcla distintiva de humo de fogata y malvaviscos asados, mientras Eric Johansen, de unos 40 y tantos años, cuidaba las llamas. Su esposa Karen y sus 2 hijos, Clara y Ben, estaban cerca, riendo mientras competían por hacer el malvavisco dorado perfecto. El oso era solo una sombra que emergía del borde del bosque. Eric lo notó antes que nadie, su sonrisa desapareciendo mientras hacía un gesto mudo para que su familia dejara de hablar. El oso negro, aunque no tan temible como un oso grizzly, seguía siendo una presencia poderosa. Se detuvo justo más allá del campamento, oliendo el aire con intención deliberada, atraído por el tentador aroma de su comida. La luz del fuego reflejaba el resplandor de sus ojos mientras daba un paso más cerca. Eric se levantó lentamente. Había leído sobre encuentros como este y los osos podían ser ahuyentados sin incidentes. Aún así, la visión del animal le causó una incomodidad primitiva. Movió los brazos y gritó, aplaudiendo para parecer más grande y amenazante. Karen se unió mientras instaba a Clara y Ben a que se dirigieran hacia el auto estacionado a poca distancia. Pero el oso no retrocedió. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza y bajó su cuerpo masivo en una postura de agresión que Eric reconoció de inmediato. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba una sartén de metal de la mesa del campamento, golpeándola ruidosamente. El fuerte clamor resonó por la quietud de la noche, pero el oso solo se agitó más. Un gruñido bajo brotó de su garganta mientras daba otro paso hacia adelante. Entonces atacó. El oso cruzó el campamento con velocidad sorprendente, su paso lento anterior reemplazado por una explosión de poder bruto. Eric apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el animal lo derribara, arrojándolo al suelo con su inmenso peso. ¡Corre!, gritó. Karen agarró a los niños y corrió hacia el auto, sus gritos atravesando la noche. El oso no perdió tiempo, sus garras rasgando el hombro de Eric con un brutal golpe. La gruesa tela de su chaqueta se desgarró como papel, y el dolor caliente explotó cuando sus garras se hundieron en su carne.
La adrenalina recorrió su cuerpo, adormeciendo lo suficiente el dolor para que pudiera patear al oso, pero su masa lo mantenía inmovilizado. Cuando las mandíbulas del oso se cerraron sobre su brazo, el crujido enfermizo del hueso se ahogó por los gruñidos salvajes del animal. Los instintos de supervivencia de Eric se activaron. Su mano libre palpó hasta que sus dedos encontraron la sartén de metal que había soltado. Con toda la fuerza que le quedaba, la levantó y la golpeó en la cabeza del oso. El golpe dio con un ruido sordo, haciendo que el oso retrocediera momentáneamente. Eric aprovechó la breve pausa para luchar, pero el golpe pareció solo enfurecer más al animal. Rugió un sonido que reverberó por el bosque y volvió hacia él con renovada ferocidad. Sus garras se clavaron en su torso, la gruesa tela de su camisa sin resistencia. Cortes profundos y irregulares dejaron su piel expuesta al aire helado de la noche y la sangre empapó el suelo debajo de él. El dolor era imparable, pero Eric se negó a rendirse. Se retorció y luchó, cada movimiento enviando nuevas oleadas de agonía por su cuerpo. El oso cambió de peso, sus mandíbulas encontraron su muslo. Eric gritó mientras los dientes del animal desgarraban músculo y hueso. Su visión se nubló, su fuerza se desvanecía con cada segundo que pasaba. El campamento era una escena de caos. La sangre manchaba el suelo cubierto de nieve, hirviendo en el aire frío. El fuego seguía ardiendo, proyectando sombras espeluznantes sobre la carnicería. La respiración de Eric se volvió laboriosa, su cuerpo debilitándose bajo el ataque. Todos sus instintos le decían que siguiera luchando, pero sus miembros se sentían pesados. Y tan repentinamente como comenzó, el ataque se detuvo. Sus gruñidos cesaron en profundos y pesados resoplidos. Se quedó sobre el cuerpo roto de Eric, oliendo el aire como si decidiera si seguir o no. Eric yacía quieto con su visión estrechándose. El oso giró y se adentró de nuevo en el bosque, desapareciendo en la oscuridad tan silenciosamente como había llegado. El campamento quedó en ruinas, un tablao austero de supervivencia y pérdida. La sangre de Eric manchaba el suelo, mezclándose con los restos esparcidos de sus pertenencias. El suave dulzor de los malvaviscos asados perduraba en el aire, un contraste inquietante con la escena de devastación. Horas después, el distante rugido de un motor rompió la quietud. Los guardabosques, alertados por la llamada frenética de Karen, llegaron para encontrar a Eric cerca del fuego apagado. Su cuerpo estaba rodeado por marcas de garras y los restos del campamento. El oso ya se había ido, su rastro desapareciendo en la naturaleza que llamaba hogar. Eric fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos lucharon por estabilizarlo. Aunque su cuerpo llevaba las marcas brutales del ataque, sobrevivió. Para los Johansen, los eventos de esa noche nunca desaparecerían. Karen y los niños llevaban el peso de su impotencia y la imagen de la valentía desinteresada de Eric. La naturaleza se convirtió en un lugar marcado por la tragedia. La historia de Eric se convirtió en un cuento de advertencia, un recordatorio del implacable poder de la naturaleza. Incluso mientras sanaba, se encontró atraído por lo salvaje. Las cicatrices en su cuerpo no solo eran recordatorios de dolor, sino de su determinación para proteger a su familia, incluso ante un peligro abrumador. El aire matutino en el Parque Nacional Yellowstone era fresco y estaba impregnado con el aroma terroso de los pinos y el suelo húmedo. Cara Morrison llevaba años de aventuras al aire libre y partió temprano. Sus botas crujían sobre el sendero cubierto de escarcha. Disfrutaba de la soledad, de cómo el bosque parecía respirar a su alrededor. Los imponentes pinos lodgepole se erguían como centinelas silenciosos. En su mochila llevaba agua, bocadillos, un botiquín y un aerosol para osos al alcance de la mano. Sabía los riesgos de caminar sola en territorio de osos, pero confiaba en su preparación y conocimiento. El sendero se adentraba más en la naturaleza, y a medida que el sol subía, la escarcha se derretía en rocío brillante. Cara se sentía renovada, sus músculos vibraban con el ritmo constante del movimiento. Notó marcas de garras en un árbol cercano y un parche de tierra alterada, un recordatorio de a qué territorio pertenecía, pero continuó. Al rodear una curva, su mirada captó un movimiento adelante. A solo unos 30 metros del sendero, un oso grizzly, con su imponente cuerpo, se encontraba allí.
Dos cachorros de no más de unos meses caminaban junto a él, sus movimientos juguetones en contraste con la postura rígida de la madre. Cara se detuvo, el aliento atrapado en su garganta. Los ojos oscuros del oso se fijaron en ella. Resopló y resonó en el pecho de Cara y estampó su enorme pata delantera. La advertencia era clara. Estaba demasiado cerca y el oso la veía como una amenaza para sus cachorros. Cara sabía que no debía correr. Comenzó a retroceder, su mano moviéndose hacia el aerosol de oso en su cinturón. El grizzly atacó. El suelo pareció temblar mientras el oso avanzaba hacia ella a una velocidad aterradora. Cara luchó con el aerosol. Sus dedos temblaban al intentar apuntar. Logró presionar el gatillo justo cuando el oso llegó a ella, una nube de niebla naranja estallando entre ellos. El oso retrocedió, pero el repelente no fue suficiente. Impulsado por el instinto maternal y la furia, saltó a través de la niebla persistente. El impacto derribó a Cara, la fuerza del choque enviándola al suelo rocoso. El dolor explotó en su hombro cuando aterrizó con fuerza, el filo de una piedra clavándose en su espalda. El oso estaba sobre ella en un instante, su enorme pata rasgando su torso. Las garras atravesaron su chaqueta y su piel, dejando profundas heridas que sangraban. Cara gritó, pero no había nadie alrededor para oírla. Intentó protegerse levantando los brazos para cubrir su rostro. Las garras arañaron sus antebrazos, desgarrando su piel y dejando sus extremidades inútiles. La sangre salpicaba el suelo, roja contra la tierra y las hojas. El grizzly mordió su muslo, aplastando músculo y hueso. Cara pataleó bajo él, sus instintos de supervivencia suprimiendo el dolor. Le dio una patada con su pierna no herida, su bota conectando con su costado, pero solo pareció enfurecer más al animal. El ataque fue implacable. El peso del grizzly la mantenía sujeta al suelo, sus garras y dientes desgarrándola con brutal eficiencia. Sus movimientos se hicieron más débiles a medida que la pérdida de sangre mermaba su fuerza. Su visión se nublaba. Extendió la mano hacia su mochila, desesperada por encontrar algo que la salvara, pero el oso la empujó a un lado, esparciendo su contenido por el sendero. El cuerpo de Cara quedó inmóvil cuando el shock comenzó a tomarla, su mente deslizándose en una nebulosa. El oso detuvo el ataque, estaba sobre ella y sus fosas nasales se dilataban mientras olfateaba su cuerpo inmóvil. Pareció que la dejaría allí, rota, pero viva. Pero uno de los cachorros maulló cerca, y la madre regresó hacia Cara, dándole un último y brutal golpe que dejó su pecho abierto. El oso se alejó hacia la maleza, seguido de cerca por sus cachorros. El bosque volvió a quedar en silencio, salvo por el suave susurro de las hojas con la brisa. El cuerpo de Cara yacía en el sendero, su sangre empapando la tierra. Su forma era inerte, un sombrío recordatorio del poder y la ferocidad de la naturaleza. Al día siguiente, un equipo de rescate la encontró tras no haberse reportado, lo que generó alarma. Descubrieron sus restos rodeados de pertenencias dispersas. Su mochila, el bote de aerosol para osos y un rastro de sangre que conducía al lugar del ataque. Las marcas de garras y huellas mostraron que había luchado por sobrevivir. La noticia de la muerte de Cara fue una historia que subrayaba los riesgos de caminar sola en territorio de osos. Las autoridades del parque emitieron advertencias más estrictas, aconsejando a los senderistas viajar en grupos, evitar áreas con actividad reciente de osos y llevar siempre aerosol para osos. En la naturaleza, ni la mejor preparación garantiza la seguridad. La familia de Cara la describiría más tarde como una persona valiente, a quien le encantaba el aire libre y respetaba tanto su belleza como sus peligros. Su muerte sirvió como un recordatorio sombrío del poder indómito de la naturaleza, una fuerza dura e implacable que exigía precaución y reverencia. Mientras el sol se ponía sobre el paisaje agreste de Yellowstone, el bosque permanecía indiferente con su ciclo de vida y muerte continuando como siempre. Las montañas rocosas canadienses estaban llenas de la belleza salvaje e indomable que había atraído a Paul Lafleur una y otra vez. Fotógrafo de vida silvestre experimentado, Paul prosperaba en la soledad, donde las distracciones de la vida humana cedían ante los ritmos primitivos de la naturaleza. Sus botas de senderismo gastadas crujían sobre el suelo cubierto de escarcha mientras se adentraba más en la naturaleza, con el equipo fotográfico pesado sobre su espalda.
El aire estaba fresco y cortante. Paul había estado siguiendo señales durante horas. Arbustos de bayas despojados, marcas de garras en los troncos de los árboles y parches de hierba aplastada le indicaban que estaba cerca. Eran los susurros sutiles del paso de un oso pardo, evidencia de una criatura que recorría la tierra con gracia y dominio. Era otoño avanzado y los osos estaban en una frenética alimentación antes de la larga hibernación. Paul conocía los riesgos, pero siempre había confiado en su instinto y en su conocimiento del comportamiento de los osos. A media tarde lo vio. Un enorme y majestuoso oso pardo atravesaba un claro debajo. Desde su posición en una roca, Paul lo observaba maravillado mientras el oso buscaba comida, usando sus poderosas patas para voltear piedras en busca de insectos. Su pelaje brillaba con la luz inclinada del sol y se mezclaba perfectamente con el paisaje circundante. Los dedos de Paul trabajaban ajustando el lente de su cámara y tomando fotos. Cada clic del obturador era un pequeño triunfo. Los minutos se convirtieron en una hora mientras Paul se agachaba allí con su enfoque completamente en el oso. Lo observaba moverse con propósito, cada acción un testamento a la eficiencia salvaje de la naturaleza. Perdido en su arte, no se percató cuando el oso levantó la cabeza, oliendo el aire. Su mirada se dirigió hacia arriba, sus ojos oscuros clavándose en su silueta distante. Sin previo aviso, el oso comenzó a moverse hacia él, cada paso deliberado y espantosamente rápido. Paul se congeló, un frío pico de miedo lo ancló en su lugar. El paso del oso cambió de caminar a cargada y el instinto se apoderó de él. Abandonó su cámara y corrió hacia el árbol más cercano, la adrenalina recorriéndole las venas, amplificando cada movimiento. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, el sonido de ramas quebrándose y su respiración entrecortada llenando el aire. Al llegar a un pino alto, Paul saltó al tronco, sus manos buscando un agarre en la rugosa corteza. Sus botas resbalaron contra la madera húmeda mientras se subía, desesperado por ganar altura antes de que el oso llegara. El árbol se balanceaba bajo su peso, sus ramas delgadas y quebradizas a mayores alturas. Abajo el oso llegó a la base, estrellándose contra el tronco con tal fuerza que todo el árbol tembló. El oso se levantó sobre sus patas traseras, arañando el tronco con garras que dejaron profundas marcas en la corteza. Paul se aferró a una rama. Había oído historias de osos trepando árboles, pero se había convencido de que era raro, que la mayoría no lo hacía. Atacó el árbol sacudiéndolo como si probara la determinación de Paul. Luego comenzó a trepar. El aliento de Paul se detuvo al ver las garras del oso hundirse en la corteza, su cuerpo inmenso siguiéndolo hacia arriba. El pánico lo invadió mientras se subía más alto, las ramas debajo de él doblándose peligrosamente. Intentó calcular su siguiente movimiento, pero no había escapatoria. El oso cerró la distancia con aterradora facilidad, sus ojos fijos en él como un depredador sin intención de ceder. Una rama se quebró bajo el pie de Paul y resbaló hacia abajo antes de sostenerse en otra rama. El tropiezo momentáneo le costó caro. El oso subió arañando su pierna con una pata. El dolor lo atravesó mientras las garras desgarraban su carne, destrozando sus pantalones y dejando profundas heridas que sangraban. Gritó mientras la otra pata del oso lo golpeaba, esta vez alcanzando su torso. La fuerza del golpe lo soltó. Paul cayó, las ramas quebrándose y raspando su cuerpo mientras caía al suelo. Cayó con un golpe nauseabundo, el aire escapando de sus pulmones y el dolor irradiando por todo su cuerpo. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Antes de que pudiera siquiera pensar en arrastrarse, el oso ya estaba sobre él. El primer mordisco fue con fuerza aplastante sobre su hombro y agitándolo como una muñeca de trapo. El grito de Paul fue gutural, arrancado de lo más profundo de él, mientras los dientes del oso se hundían más. La sangre brotó de la herida, acumulándose en el suelo del bosque mientras el oso lo soltaba solo para atacar nuevamente. Sus garras desgarraron su pecho, deshaciendo músculo y hueso con espantosa eficacia. La visión de Paul se nubló, el mundo a su alrededor disolviéndose en una niebla de dolor y terror. Intentó defenderse, sus manos empujando débilmente la enorme cabeza del oso, pero era como intentar detener un tren de carga con un susurro. Los gruñidos del oso eran ensordecedores, un sonido primitivo que ahogaba todo lo demás. Cada ataque era una muestra calculada de poder, un recordatorio del dominio del depredador sobre su territorio.
La paliza pareció interminable, pero finalmente el oso se detuvo. Estaba sobre el cuerpo destrozado de Paul, oliéndolo como para confirmar que ya no era una amenaza. Luego se dio vuelta y se adentró nuevamente en el bosque, su gran cuerpo desapareciendo en las sombras. El claro quedó en silencio otra vez. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el grito distante de un cuervo. Paul yacía inmóvil con su cuerpo irreconocible, su vida extinguida en la misma naturaleza a la que se había dedicado a documentar. Días después, otro fotógrafo lo encontraría con su cámara a unos pocos metros aún intacta. La tarjeta de memoria contenía las últimas imágenes que había tomado. Un oso pardo en todo su esplendor, ajeno al hecho de que se había convertido tanto en sujeto como en verdugo. El descubrimiento de los restos de Paul causó un gran impacto en la comunidad de vida silvestre. Su muerte se convirtió en un grito de alerta para protocolos de seguridad más estrictos y renovados debates sobre la ética de las expediciones en solitario, en territorios de depredadores. Paul Lafleur había vivido para la naturaleza, capturando su belleza y poder de maneras que pocos otros podían. Pero al final la naturaleza salvaje que tanto veneraba lo reclamó. Las montañas Chugach se desplegaban infinitamente ante Marcus Reid, un vasto desierto de picos escarpados, bosques densos y arroyos helados. La luz temprana del sol se filtraba a través del dosel de gigantescas coníferas, proyectando haces dorados sobre el estrecho sendero de tierra que ascendía. Para Marcus, un experimentado corredor de montaña y amante de la naturaleza, estas excursiones solitarias eran tanto una prueba de resistencia como una comunión con la belleza salvaje de la naturaleza. Disfrutaba del desafío de las rutas remotas, lugares que pocos se atrevían a recorrer, y de la paz que éstas le proporcionaban. Este sendero era especialmente desafiante. El camino serpenteaba a través de praderas alpinas, sobre pasos llenos de rocas, y entraba en espesos matorrales donde cada paso requería concentración. Marcus llevaba solo lo esencial, un chaleco de hidratación, geles energéticos y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Decidió no llevar aerosoles para osos, una precaución que solía considerar innecesaria. Su razonamiento era simple, su velocidad y aguda conciencia de su entorno serían suficientes. El aire de la mañana estaba fresco. Los únicos sonidos eran el crujir rítmico de las zapatillas de Marcus sobre la tierra y el ocasional susurro de una ardilla que se deslizaba por el sotobosque. Su respiración era constante mientras abordaba las secciones más empinadas del sendero, el latido de su corazón marcado al ritmo del pulso salvaje del paisaje. El bosque a su alrededor parecía vivo y tranquilo a la vez, un mosaico en movimiento de luz y sombra. Pero Marcus no estaba solo. Más adelante, oculto en un matorral, un enorme oso pardo buscaba comida. Su imponente figura se movía con poder silencioso mientras arrancaba bayas de ramas bajas, ajeno a los pasos que se acercaban. El oso estaba en su elemento, una presencia dominante en la naturaleza que Marcus había penetrado. Cuando Marcus dobló una curva cerrada, su presencia irrumpió la momentánea paz del oso. El animal se congeló, sus ojos oscuros e inteligentes fijándose en el corredor. Se levantó un poco sobre sus patas traseras, aplastando las orejas mientras evaluaba la figura desconocida. Luego el oso soltó un rugido estruendoso, un sonido primitivo que resonó por el bosque. La mente de Marcus corrió, tratando de recordar los consejos para estos encuentros. No correr, no entrar en pánico. Pero el instinto prevaleció sobre la lógica. Su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar y dio la vuelta, corriendo a toda velocidad por el sendero con cada gramo de fuerza que poseía. El terreno irregular que antes le resultaba estimulante, ahora le traicionaba, cada paso amenazando con hacerlo caer. Detrás de él el oso rugió. Sus enormes patas hacían temblar la tierra mientras lo perseguía. El animal se lanzó hacia él, golpeando a Marcus con un zarpazo. La fuerza lo hizo caer al suelo, tierra y escombros volando mientras aterrizaba fuertemente. El dolor explotó en su espalda donde las garras del oso rasgaron su carne. Marcus trató de levantarse, pero el oso ya estaba encima de él. El peso de la bestia lo aplastó, el olor almizclado de su pelaje era sofocante. Marcus se retorcía debajo de él, tratando de defenderse del ataque implacable. Sus manos buscaban cualquier cosa que pudiera servir como arma, hasta que finalmente se aferraron a una roca afilada.
golpeó hacia arriba con desesperada fuerza, impactando el hocico del oso. El impacto hizo que el animal se reculiera momentáneamente, pero el respiro fue breve. El oso rugió y reanudó su ataque, estampando sus garras en las piernas de Marcus con aterradora precisión. El dolor era insoportable, pero la adrenalina lo adormeció lo suficiente para seguir luchando. Las mandíbulas del oso se clavaron en su brazo, el crujido espantoso del hueso resonando en sus oídos. Marcus gritó, su mano libre arañando el suelo mientras el animal lo arrastraba varios metros por el sendero. La sangre se acumulaba debajo de él, tiñendo la tierra de un rojo brillante. Cada movimiento enviaba nuevas olas de agonía por su cuerpo, pero él se negaba a dejar de luchar. La ferocidad del oso no cesó. Rasgó su torso, desgarrando carne y hueso. Los gritos de Marcus se fueron debilitando mientras su cuerpo cedía al asalto, su fuerza drenándose con cada segundo que pasaba. Su visión se nubló, el mundo a su alrededor desvaneciéndose en una niebla de dolor y terror. Finalmente el oso se detuvo. Ya fuera por satisfacción o por desinterés, retrocedió. Por un momento permaneció sobre el cuerpo inmóvil de Marcus. Luego, sin previo aviso, dio la vuelta y se adentró en el bosque, desapareciendo en las sombras tan repentinamente como había aparecido. El sendero quedó en silencio una vez más. Los únicos sonidos eran el leve susurro de las hojas y las respiraciones entrecortadas de Marcus, tendido y sangrando en el suelo, y pasaron horas antes de que alguien llegara. Un grupo de excursionistas tropezó con la escena, su charla alegre convirtiéndose en horrorizados suspiros al ver la figura ensangrentada extendida en el sendero. El cuerpo de Marcus estaba destrozado. El suelo a su alrededor contaba la historia de una lucha desesperada, marcas de garras profundas en la tierra, sangre salpicada por las rocas y hojas. Los excursionistas actuaron rápidamente, llamando por ayuda e intentando estabilizarlo con lo poco que podían. Equipos de rescate llegaron horas más tarde, trasladando a Marcus en helicóptero a un hospital cercano. Contra todo pronóstico, sobrevivió al ataque. Aunque sus heridas fueron catastróficas, se necesitaron múltiples cirugías para reparar huesos rotos y músculos desgarrados, y las cicatrices emocionales fueron tan profundas como las físicas. El hombre que alguna vez disfrutó de la soledad de la naturaleza, ahora llevaba el peso de su brutalidad. Las autoridades de vida silvestre iniciaron una investigación sobre el ataque, rastreando al oso por las huellas que dejó atrás. Días después lo localizaron y capturaron. Un macho grande con el hocico marcado y garras manchadas de sangre. La decisión de sacrificar al oso generó controversia, pero se consideró necesaria para evitar más peligros para los humanos. La historia de Marcus generó debates sobre la seguridad en la naturaleza. Corredores y excursionistas fueron recordados de los riesgos inherentes al aventurarse en áreas remotas, sin importar lo experimentados o preparados que se sintieran. Muchos comenzaron a llevar aerosol para osos u optar por senderos más concurridos, reacios a asumir los mismos riesgos. La naturaleza que alguna vez amó se convirtió en una fuente de ambivalencia. Llevaba las cicatrices de ese día fatídico no solo en su cuerpo, sino en su alma. Mientras se recuperaba, se vio atraído nuevamente hacia las montañas, decidido a recuperar una parte de lo que había perdido. La taiga siberiana era vasta y silenciosa, su interminable extensión de bosque cubierto de nieve, solo interrumpida por el ocasional susurro del viento entre los pinos. Sergei Volkov, un cazador experimentado, se movía con facilidad por la desolada naturaleza. Años de experiencia le habían enseñado a leer la tierra como quien lee un libro. Las huellas tenues de un alce en la nieve, las ramas mordisqueadas de un arbusto, el crujido distante de una ramita. Era un paisaje brutal, pero Sergei conocía sus ritmos, sus peligros y sus recompensas. Para la tarde había logrado su objetivo. Un gran alce yacía extendido en la nieve, sus ojos sin vida reflejando el frío cielo gris. Sergei se paró sobre él, respirando con pesadez por el esfuerzo de la caza. Su rifle colgaba de su hombro, su cañón aún caliente por el disparo que derribó al animal. Comenzó el laborioso proceso de eviscerar el alce, su cuchillo cortando tendones y músculos, el vapor subiendo del cadáver mientras el aire helado tocaba la carne tibia. El olor a sangre era denso. Fue entonces que Sergei notó las huellas. Al principio pensó que eran viejas, impresiones tenues en la nieve apenas visibles por la luz que se desvanecía.
pero al estudiarlas más de cerca, su estómago se apretó. Las huellas eran frescas, grandes e inconfundiblemente de un oso. La realización lo golpeó como un mazazo. El depredador había estado cerca, tal vez atraído por el olor de la matanza. Sergei conocía los riesgos. Los osos en las etapas finales del otoño antes de la hibernación eran desesperados e impredecibles. Un cadáver fresco era una tentación irresistible, y cualquier animal dispuesto a reclamarlo no toleraría competencia. Sergei rápidamente empacó lo que pudo del alce, colgando un pesado paquete de carne sobre su espalda. No quería quedarse mucho tiempo. Las huellas del oso iban en la dirección que él necesitaba, obligándolo a ajustar su ruta. Decidió subir una cresta para ganar altura y visibilidad, con la esperanza de evitar un encuentro. El ascenso fue agotador. La nieve estaba profunda, y el peso de la carne del alce tiraba de sus hombros, ralentizando su paso. El bosque a su alrededor se oscurecía a medida que el sol bajaba, proyectando largas sombras que parecían moverse y cambiar con cada ráfaga de viento. Los sentidos de Sergei estaban alerta, sus oídos tensos buscando cualquier sonido más allá del crujir de sus botas sobre la nieve. Las huellas habían desaparecido, pero sabía que no debía suponer que el oso se había alejado. Cuando estuvo cerca de la cima de la cresta, un repentino gruñido bajo lo congeló en su lugar. El sonido era profundo y gutural, vibrando en el aire como una advertencia. Sergei giró lentamente, su aliento visible en el frío mientras escaneaba el bosque detrás de él. Allí estaba un enorme oso pardo emergiendo de las sombras como una pesadilla hecha forma. Sus ojos estaban fijos en él, y su cuerpo se tensaba mientras se preparaba para embestir. Sergei desenfundó su rifle con un movimiento ensayado, el arma llegando a su hombro mientras el oso comenzaba su carga. Disparó y resonó entre los árboles. La bala alcanzó al oso en el hombro, haciéndolo tambalear, pero el animal no se detuvo. Sergei cargó otra bala, disparando de nuevo, pero el terreno irregular y la rapidez del oso desajustaron su puntería. El segundo disparo rozó su flanco, haciendo brotar sangre pero sin ralentizar su avance. El oso lo alcanzó en segundos. Su enorme pata lo golpeó con la fuerza de un tren de carga, enviándolo a dar contra la nieve. El dolor explotó en su pecho cuando las garras rasgaron su abrigo y penetraron en su carne, arañando profundas heridas a través de su torso. Sergei luchaba por levantar el rifle, pero el oso no cedía. Desvió el arma de un golpe, la fuerza del impacto rompiendo la culata y dejando a Sergei indefenso. Atrapado bajo el peso del oso, Sergei peleó con desesperación nacida del instinto de supervivencia. Su cuchillo seguía en su cinturón y logró hundirlo en el costado del oso. El animal rugió de furia, su aliento caliente y nauseabundo mientras se echaba atrás, arañando la cara de Sergei con sus garras. El golpe lo alcanzó en la cabeza, partiendo su cuero cabelludo y llenando su visión de sangre y oscuridad. El oso mordió su hombro, sus poderosas mandíbulas triturando hueso. Sergei gritó, el sonido amortiguado por la nieve, mientras el oso lo sacudía como un muñeco. Sus brazos se agitaban débilmente, el cuchillo resbalando de su agarre mientras su fuerza comenzaba a desvanecerse. Las garras del oso rasgaron su abdomen, destrozando músculos y derramando sus entrañas sobre el suelo helado. La nieve debajo de él se volvió roja, el calor de su sangre derritiendo la capa de hielo. Mientras continuaba el ataque, el cuerpo de Sergei se fue aflojando. Estaba consciente, pero desvaneciéndose rápidamente, su visión estrechándose a un túnel mientras la conmoción se instalaba. El oso pareció percibir su resistencia menguante, su ataque ralentizándose mientras olfateaba los restos de su víctima. Finalmente dio un paso atrás, su forma corpulenta recortada contra el cielo oscurecido. El oso se dio la vuelta y desapareció en el bosque, dejando a Sergei solo en la nieve. Días después, el grupo de rescate encontró lo que quedaba de él. Su cuerpo yacía cerca del cadáver del alce, mutilado y parcialmente enterrado bajo una ligera capa de nieve. Los signos de la lucha eran evidentes: nieve salpicada de sangre, ramas rotas y las profundas marcas de las garras en la tierra. El rifle yacía hecho pedazos a unos pocos pies de distancia. El oso fue rastreado y sacrificado poco después. Los oficiales de vida silvestre determinaron que había sido herido, pero no mortalmente, por los disparos de Sergei. La agresividad del animal probablemente fue exacerbada por el hambre y el olor del alce.
La tragedia causó conmoción en la comunidad cazadora, un sombrío recordatorio de la implacable naturaleza de la salvaje Siberia. Sergei Volkov vivió para la caza, dominando el arte de rastrear y sobrevivir en uno de los ambientes más duros de la Tierra. La misma naturaleza que veneraba lo reclamó, difuminando la línea entre depredador y presa. Su muerte se convirtió en una advertencia, un testimonio claro del delicado equilibrio entre la ambición humana y el poder crudo e implacable de la naturaleza.